Entender, entender muy bien nuestra posición y nuestra postura en Dios, en lo que estamos creyendo desde el principio. Eh, estamos pues seguros de que todo lo que está en la palabra no lo tenemos que creer únicamente porque así lo predican en el púlpito, sino que entenderlo e incluso poderlo explicar y compartir. Y es la idea de que nosotros estemos bien fundamentados y que posteriormente todos podamos compartir los fundamentos de la fe. La semana pasada, y voy a compartir ok, vamos a... La semana pasada terminamos acá. Terminamos en Romanos, y lo voy a ampliar, déjeme entrar. En Romanos 10, del 9 al 10, que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y vimos el fundamento que aparece en Hebreos capítulo 6, que es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Estoy tratando de dar lo esencial porque estas enseñanzas dan para bastante. Vimos básicamente lo que es el arrepentimiento. No tocamos las obras muertas como tales y qué representan, pero nosotros entendemos que es el pecado y todas aquellas obras que no traen vida o que son obras muertas. Y el proceso de arrepentimiento que nos lleva a salvación, que es el fundamento o es el inicio de nuestra caminata, Romanos dice que con el corazón se cree, uno, y con la boca se confiesa y entonces se efectúa el milagro de la salvación y la salvación eterna. Así que vimos todos esos versículos que dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los que se llegan a él. Ahora nos toca el segundo fundamento de Hebreos, capítulo 6, que dice, después del arrepentimiento de obras muertas, dice la fe en Dios. Ok, la fe en Dios. Así como esta plantita en medio del asfalto, crece en medio de circunstancias tan diversas, tan diferentes, así vamos a ver lo que es la fe. Pero tenemos que tener una claridad, y lo pongo como Hebreos 6 lo dice: fe en Dios. En Marcos 11:22, el Señor Jesucristo dijo, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Es importante darnos cuenta que al estudiar la fe, no es únicamente que estemos estudiando la fe como una palabra o como un concepto, sino que el concepto que la Biblia nos enseña es la fe en Dios. Porque hoy mismo desde nuestros púlpitos se han enseñado, se ha enseñado a creer muchas cosas y se ha enseñado a poner nuestra fe en muchas cosas y no en Dios. Aun cuando son bíblicas, no tenemos puesta nuestra fe en Dios. Explico. Por ejemplo, tenemos fe en la siembra y la cosecha. Y si bien es cierto que la siembra y la cosecha es una ley que en la Biblia está, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará, también es cierto que la fe puesta solamente en la ley de la siembra y la cosecha no es la fe que la Escritura nos está enseñando, no es la fe bíblica. La fe bíblica es fe en Dios, porque si tú pones tu fe en la siembra y la cosecha y la quitas de Dios, entonces tú no estás teniendo la fe bíblica. Si yo pongo mi fe en la confesión, yo lo que confieso recibo y yo declaro y yo decreto y tengo fe en eso que estoy diciendo y no en el Dios de la palabra, entonces no tengo mi fe puesta en el Señor como es la fe bíblica. Es decir, el sujeto de la fe siempre es Dios. Siempre es Dios. Nuestra fe está fundamentada, está arraigada en Dios. Después se derivan muchas otras cosas de las cuales nosotros creemos y vivimos, pero no necesariamente el ser humano pone su fe en cualquier cosa y no necesariamente en Dios. Así que vamos a entender que el fundamento se llama fe en Dios. Y cuando nosotros nos refiramos a fe, tenemos que entender que el concepto completo es que tenemos fe en Dios. Entonces sí paso por la siembra y la cosecha, pero no estoy poniendo mi fe en el hecho de dar, sino que en Dios que me ha mandado a sembrar. Y aquí quiero hacer la diferencia. La gente que tiene su fe puesta en la ley de la siembra y la cosecha, siembra y está esperando recibir de acuerdo a su criterio. El que tiene su fe
puesta en Dios, siembra por obediencia. Al sembrar por obediencia, está creyendo que Dios sabe cómo remunerar. Espero darme a entender. Voy a tratar de ser eficiente con el tiempo y dejar un espacio para preguntar. Así que el segundo fundamento es fe en Dios. No es solamente fe, es fe en Dios. Pero miremos algunos conceptos acerca de qué es la fe. Y dice acá, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1. Si alguien lo tiene, quiero que me lo lea. Quiero que participen conmigo, por favor. Hebreos 11:1 nos da la definición. ¿Nadie? A ver, abra su micrófono, alguien. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, es pues la fe, la certeza. Oiga, fe es certeza, es convicción. Así que es pues la fe, la certeza. ¿Cómo podemos definir fe? Como certeza. Podemos definirlo como convicción. No se ve, es algo que no lo podemos, no es tangible, no es visible, no entra por los sentidos, pero nosotros lo podemos creer. Tenemos una certeza. Esta palabra fe viene del griego pistis, que tiene dos acepciones. La primera es creer, pero la otra es fidelidad. Así que hay una fe que nos ayuda a creer a Dios y otra que nos ayuda a seguir caminando fielmente al Señor. Son como las dos caras de la misma moneda. La palabra fe significa o creer o fidelidad y la vamos a encontrar en la Biblia de manera intercalada. Viene del griego pistis. Y una de las cosas que tenemos que ver con mucho detenimiento es que es convicción, dice la palabra en Hebreos 11. Es convicción. Y la convicción es una certeza a la que se está adherido y que posee fundamento. Importante esto, muy importante. La fe es diferente a una creencia, porque la fe tiene fundamento y en nuestro caso tiene un fundamento bíblico. Todos nosotros nos movemos en fe natural también, aunque nosotros pensemos que sea un contrasentido hablar acerca de fe natural, siempre, todos los días estamos usando una fe natural. Por ejemplo, si le duele la cabeza, se toma un ibuprofeno, ahora que están de moda, ¿verdad? Los ibuprofenos. Y lo primero, se toma un ibuprofeno porque le duele la cabeza. Usted no sabe los componentes, no sabe la posología, no sabe la cantidad, pero usted se toma creyendo que le va a quitar el dolor de cabeza. Usted se sube a un avión y usted hasta se toma fotos y usted tiene fe de que el avión va a volar y va a aterrizar. Así que eso se necesita fe. Usted visita un ingeniero, un arquitecto y le construyen su casa y después ahí usted duerme todas las noches porque usted creyó naturalmente en que esas personas tenían capacidad de desarrollar y que no le va a caer en la cabeza la columna por la noche. Así que hay muchas cosas en nuestra vida del diario vivir en la cual utilizamos fe. Pero es una fe natural. Usted va con el médico y yo le tengo fe a este médico. Por otro lado, la palabra fe se ha manoseado tanto que hay muchas personas que le tienen fe al té de tilo para dormir bien en la noche. Ay, yo le tengo fe a la agüita hierbabuena que me quita la tos. Ay, yo le tengo fe a este zapatero, a este carpintero. Así que utilizan la palabra fe para hablar de confianza, hablar de que creen en esta persona. Y es una fe natural. Pero la fe que estamos hablando, que Hebreos 11 nos menciona, dice que es una fe que tiene convicción, o sea, está adherida a un pensamiento que tiene fundamento y el fundamento para nosotros es bíblico. La diferencia en la creencia, y pongo el ejemplo siempre de una pata de conejo o de una herradura, usted, si tuviera esa creencia, no, usted no porque es cristiano, pero usted va a ver gente que usa una pata de conejo en su bolsa o pone una herradura en las entradas de su casa por el mal de ojo o para que no entre la mala vibra. Y esta persona no tiene de dónde ninguna referencia ni de dónde sacar la instrucción acerca de por qué lo hace, pero lo hace. Eso es una creencia, no tiene fundamento, no tiene sustento, no hay de dónde pueda usted sacar
un versículo para poder decir que la pata de conejo echa fuera los espíritus inmundos. No lo hay, no lo hay. Así que la convicción, que ya leímos en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, es decir, algo que está adherido al fundamento de lo que no se ve. Así que ya vamos a ir entendiendo un poquito más. Miremos qué es la fe. Esto es la fe: certeza, convicción, creer, fidelidad. Esto es fe. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la fe? Es importante. Primero que todo, Gálatas capítulo 3, versos 6 al 11. Ahí sí quiero que todos, por favor, vayamos. Lo voy a leer yo, pero quiero, como son varios versículos, que los veamos juntos, porque vamos a entender que la fe sirve en primer lugar para nuestra salvación. Así que estamos en Gálatas 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios. Oiga, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado porque le creyó a Dios. Sabed, por tanto, que los que son de fe, o sea, los que creen, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le tengo noticias, los gentiles en la Escritura somos nosotros, así que la palabra dice que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que la fe, que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, oiga, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez, el justo por la fe vivirá. ¿Para qué sirve la fe? En primer lugar, para salvación. Para salvación. Romanos capítulo 1 vuelve a repetirnos este concepto. En pocas palabras, nosotros somos salvos por fe, no por obras. Vamos a ver que las obras, si nos da tiempo hoy, las obras tienen su parte en la enseñanza de la fe. Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justificación? ¿Cómo se revela la justicia? Por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. En primer lugar, ¿para qué sirve la fe? Para ser salvos. La fe sirve para ser salvos. Es parte de nuestra caminata. Volvemos a Hebreos capítulo 11, porque es el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11 nos va a decir para qué sirve. Mire lo que dice en el verso 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Otra vez, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Para qué sirve la fe? Para alcanzar buen testimonio. Otra vez, para alcanzar buen testimonio. ¿Cómo así buen testimonio? Es decir, para que yo me porte bien y que la gente diga: este muchacho se porta bien, aunque a mí tal vez ya no me digan tan muchacho, pero este se porta bien. No solamente para con las personas, es para con Dios. La persona que tiene fe alcanza de parte de Dios un buen testimonio porque le está creyendo a Dios. Le está creyendo a Dios. Así que el segundo punto de para qué sirve es para alcanzar buen testimonio. Versículo 3 ahora. Dice: por la fe entendemos. ¿Para qué sirve la fe? Para entender. Hay muchas cosas en la Escritura que primero se creen y entonces se pueden entender. El proceso natural es primero entenderlo para creerlo. El proceso bíblico es primero creerlo para poderlo entender. Hebreos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Miren nada menos que estamos entendiendo. La constitución del universo, la creación. Estamos entendiendo
la grandeza del universo lo entendemos porque hay fe. Así que la fe nos sirve para alcanzar entendimiento. La fe nos sirve para alcanzar buen testimonio. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 7. ¿Para qué más sirve la fe? 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Perdón, ya me quedé en Gálatas. Miren lo que dice. Porque por fe, ¿qué dice? Andamos. Otra vez. Por fe, andamos. No por vista. Ok. Por fe, andamos. Entonces, ¿para qué nos sirve la fe? La fe es para tener un estilo de vida, para tener una caminata. Nosotros somos gente de fe. Ese es nuestro estilo de vida. No tenemos una vida secular y una vida de fe. No. Todo lo que nosotros hacemos es ser gente de fe. Para eso sirve. Para la salvación, para alcanzar buen testimonio, para entender, para darnos entendimiento. Y segundo, para darnos un estilo de vida. Otra vez, lo voy a repetir. ¿Para qué sirve la fe? 1, para alcanzar salvación. 2, para alcanzar buen testimonio. 3, para tener entendimiento. Y 4, por un estilo de vida. La persona que es de fe es una persona que tiene un estilo de vida. Por fe andamos y no por vista. Muy bien. Espero que vayamos bien hasta acá. Ahora, miremos algunos hombres de fe. Esto me gusta mucho. Ya lo he compartido en la iglesia algunas ocasiones, pero me gusta compartírselo porque vemos así como este hombre tiene que tener confianza en esos clavitos que puso en la roca y en esos lazos que lo van a sostener. Y la fe no es que no implique esfuerzo, porque la fe implica un gran esfuerzo. Y esto ya lo enseñé a profundidad, pero voy a tratar de ser breve, pero dejárselo en el corazón. Regresemos a Hebreos 11, que ya le dije que es el capítulo de la fe, y vamos a ver a los primeros 4 hombres de fe que la Biblia dice que son los hombres de fe. Vamos, por favor. Verso 4. Miren lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios, otra vez, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Para qué nos funciona o nos sirve en primer lugar la fe? ¿Y por qué es un fundamento? Es un fundamento porque nos ayuda a ofrecerle a Dios nuestra vida, a ofrecerle alabanza, a ofrecerle nuestro camino, a ofrecerle nuestro tiempo. Si usted no conociera a Dios por medio de la fe, sería una locura querer hacer todas estas cosas. Y tengo que decirles que muchas veces se nos ha enseñado mal en el sentido de que la fe se nos ha dicho que es solamente para recibir cosas, es solamente para ver milagros. Pero no, básicamente la fe inicia con que es un estilo de vida. La fe inicia con alcanzar buen testimonio para con Dios. Y después nos dice que el primer hombre de fe mencionado en la Biblia, que fue Abel, un hombre que caminó en obediencia a Dios por la fe y ofreció mejor sacrificio que Caín. Caín había ofrecido de los frutos de la tierra en el capítulo anterior acababa de ser maldecida y de los frutos de la tierra él trajo lo que le pareció bueno. Pero Abel ofreció de lo que sabía que Dios había tomado. Porque usted recuerda, Adán y Eva, cuando pecaron, tuvo que morir un animalito porque los vistieron de pieles de ovejas. Seguramente han de haber sido pieles de ovejas. No dice que eran ovejas, pero en toda la Biblia sí lo dice. Y los vistió de pieles. Así que alguien que tenía esa piel, que no había cometido ningún error, que no había cometido ningún pecado, alguien ajeno al pecado de ellos dos, tuvo que poner su vida para que ellos puedan ser cubiertos. Y esa lección quedó. Por lo tanto, Abel tuvo que haber sido un hombre de fe para creer que cuidando ovejas y sacrificando ovejas era el proceso de Dios. Por eso él ofreció mejor. ¿Qué hizo Abel con la fe? Ofrecer. Capítulo 11, versos 5 y 6. Miremos al segundo hombre de fe que se llama Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado.
Así que por la fe agradó a Dios. Esto ya lo hemos platicado, pero es importante. Estamos hablando de los hombres de fe y Enoc tuvo fe para agradar a Dios. El primero ofreció. El segundo agradó a Dios, caminando con Dios. Después miremos en el verso 7, el tercer hombre de fe. Pero me gusta parar en el verso 6, por favor. Vamos a parar el verso 6. Pero sin fe es que dice imposible. Óigame, qué palabra. Para que aparezca en la Biblia nos debe de llamar la atención. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es importante porque hay muchos que están pensando que agradan a Dios por todo el ministerio, todo el servicio, toda la ayuda, toda la ofrenda, todo lo que cantan, todo lo que tocan, todo lo que se esfuerzan. Y la Biblia nos dice que el tema de agradar a Dios es un tema de ser hombres y mujeres de fe, o sea, que le creen, que le son fieles, que tienen ese estilo de vida, que tienen entendimiento por fe, que tienen en su corazón la fe. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la fe es fundamental para nuestra caminata, porque nosotros, todos los que estamos acá conectados, estamos porque tenemos el deseo de agradar a Dios en nuestra vida. Bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que lo tiene enfrente, y que es galardonador de los que le buscan. Y de anoche tuvimos una linda noche de alabanza, lástima por los que no pudieron estar, pero el tiempo se pasó tan rápido, el tiempo estaba se nos fue de las manos, y es que el Señor estaba allí, y qué lindo poder saber que encontramos a Dios y rendirle nuestra adoración. Y cuando la fe se ejecuta, entonces encontramos al Señor, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué más galardón que tener su presencia? Que tener al Padre cerca de nosotros. Ahora, en el verso 7 se nos habla del tercer hombre de fe, y miren para qué utilizó la fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó, otra vez, con temor preparó el arca. Entonces, el primero, que fue Abel, ofreció por la fe. El segundo, que fue Enoc, agradó a Dios. El tercero, que fue Noé, preparó un arca. El arca le llevó alrededor de 90 años prepararla. El arca le llevó muchos años y se tuvo que haber necesitado de mucha fe para poder creerle al Señor en cosas que no se veían, como dice acá. Vuelva a leer, por favor, este versículo porque es muy revelador. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Yo quiero que alguien me cuente qué es lo que aún no se veía. Alguien que abra su micrófono y que me diga qué es lo que aún no se veía. La lluvia. La lluvia, nunca había llovido, porque Génesis dice que subía un vapor que regaba la tierra. O sea que la humanidad jamás había visto llover. Y Dios le dijo, va a llover. Tienes que preparar un barco, un arca. Y él dijo, muy bien, Señor, solo tengo una pregunta. ¿Qué es lluvia? ¿Se puede imaginar un concepto que para nosotros es tan de todos los días? Para él era un concepto que tenía que ser explicado porque nunca había llovido. Noé, va a llover. ¿Ok? Solo explícame qué es lluvia. Ah, es que va a caer agua del cielo. ¿Del cielo? Jamás ha caído agua del cielo. Siempre sube un vapor que riega las plantas y tenemos un clima subtropical y una gran bendición, sí, pero va a caer agua del cielo. Y tienes que hacer un barco, ¿ok? ¿Y qué es el barco? Es un transporte que navega en las aguas. Usted se puede imaginar qué shock, qué para la mente, para el corazón de él pensar, ok, estoy construyendo durante 90 años, estoy construyendo un artefacto que tiene supuestamente que flotar en el agua de lluvia que va a caer del cielo. Para usted y para mí, esto es una historia de todos los días. La lluvia y los carros que flotan aquí en Guatemala, pero para Noé y para la humanidad era la primera vez en la historia. Así que es algo tremendo. Y cuando lo advirtió de cosas que aún no se veían,
Es como usted y yo. Estamos hablándole al mundo y estamos preparando a la iglesia porque viene el tiempo de la tribulación y vamos a ver cosas que nunca se han visto, pero nosotros seguimos preparando el arca de redención y de salvación. Y eso se llama fe. Y yo quiero decirle que esa fe fue la que condenó al mundo, dice acá. Vuelva a leer, por favor, ese versículo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque cuando Dios vio que empezó a cortar los árboles y a preparar la madera, Dios dijo, ya no tengo nada más que hacer. Ya me creyó, está haciendo el barco y lo único que me queda es que caiga agua del cielo, que llueva y que inunde la tierra, porque por esa fe condenó al mundo. Y yo quiero decirle que en la misma posición estamos nosotros. La posición es esta. Estamos hablando de que Cristo viene, de que la gran tribulación viene y que van a haber el juicio de Dios aquí en la tierra. Y ya empezamos a preparar nuestras vidas, la iglesia gloriosa. Y Dios dice, ya no tengo más para dónde. El juicio de Dios y la gran tribulación va a venir, porque la iglesia se está preparando. Así que por la fe preparó. El otro hombre de fe, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Otra vez, ¿qué hizo? Obedeció. Este hombre de fe, el obediente, él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que Dios le dijo, nos vamos. Y Abraham dijo, ¿a dónde? Ahí te voy a decir en el camino. Y nunca llegó, pero siempre siguió caminando porque creía. Nunca llegó a la tierra física, pero llegó al llamado porque siguió caminando en Dios, le creyó, fue fiel a Dios, fue constante al Señor. Así que la fe es lo que Dios ha dejado en nuestra vida, es la convicción para poder agradarle, para poder ofrecerle, para poder prepararle, para poder obedecerle. Es una herramienta no solo de recibir, porque en la segunda parte del libro de Hebreos sí habla acerca de los hombres que por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reinos, apagaron fuegos, recibieron sus muertos mediante resurrección, pero esa es la otra parte de la fe, la parte en la que nos enseña que no solamente es de creer y recibir, sino también la parte de ofrecer, agradar, preparar y obedecer a nuestro Dios. Así que el fruto de la fe es complacer a Dios y no a nosotros mismos, ¿ok? La fe es para complacer a Dios y no a nosotros mismos. Bien, aquí surge una pregunta. Somos salvos por fe y no somos salvos por obras. Pero ¿qué papel juegan las obras en nuestra redención? ¿Existe al caso alguna evidencia en que las obras también nos den algún tipo de redención, salvación o trabaje algo en nuestro corazón? Y Santiago nos hace esta pregunta. El mismo apóstol Santiago, y quiero que vayamos para allá, por favor. Y quiero recordarle que Santiago era el hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? Santiago era el hermano del Señor Jesucristo. Y esta epístola fue la primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento. Y él hace estas preguntas. Y vamos por favor a Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y miren lo que pregunta Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, yo quiero que alguien abra su micrófono y que me diga, ¿somos salvos por fe o por obras? Wow, ¿qué Por silencio? fe. Por fe, ok, somos salvos por fe. Y entonces Santiago dice, ¿puede tu fe, solamente tu fe salvarte? Todos nosotros responderíamos, sí, claro, Santiago, nuestra fe puede salvarnos porque acabamos de leer que el justo por la fe vivirá. Y es efectivamente y 100% cierto, la fe nos salva, nos da una salvación y una entrada al cielo, pero
Santiago dice que la fe no es una fe muerta, sino que es una fe dinámica, es una fe que debe de ser manifestada por las obras. En pocas palabras, la persona que alcanzó salvación por la fe va a manifestar las obras de fe. Otra vez. La persona que alcanzó salvación por la fe va a manifestar las obras de fe. Aquí hay varias mamás conectadas y yo quiero decirles, ¿cuántas mamás acá tienen hijos que digan wow, wow o que digan miau? Ninguna. Todas han tenido hijos que cómo hablan y que cómo alegan, ¿sí o no? Las mamás que están ahí hablan, alegan, dicen y de todo. ¿Y por qué hacen esas cosas? Porque son hijos de humanos. Entonces, como usted es humana, da a luz un fruto de la misma naturaleza. Así es la fe. Somos salvos por fe, pero tenemos que evidenciar obras de la fe. Así que vamos a evidenciar algunas obras de la fe aquí en Santiago. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En pocas palabras, todo hombre de fe debe manifestar obras de fe. Todo cristiano que fue salvo por la fe tiene que manifestar obras de fe. Y hay muchas obras de fe, como el culto, como la adoración, como el servicio, como la ofrenda, el diezmo, como la obediencia. Hay muchas obras de fe, como extenderse al necesitado, como la integridad, son obras de la fe. Sigo leyendo. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y les pregunta, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? Esto debe quedar claro. La fe tiene que encontrar un canal que se manifiesta en nuestra vida que se llaman obras de fe. Y vamos a ver rapidito Apocalipsis en las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos a empezar desde Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Perdón. Listo, listos todos. Solo vamos a ver una frase que Dios dice a las 7 iglesias, les dice lo mismo. Listo, capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras, ¿ok? Y le habló a la iglesia de Éfeso. En el verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Verso 2, yo conozco tus obras. Ahora vamos por favor al verso 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Verso 9, yo conozco tus obras. Interesante. Vamos por favor al verso 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. En el siguiente verso 13, yo conozco tus obras. Ok. Verso 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Verso 19. Yo conozco tus obras. Vamos por favor a brincar hasta el capítulo 3 y verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y mira la última parte. Yo conozco tus obras. Capítulo 3 y verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y verso 8 dice, yo conozco tus obras. Y la última iglesia, capítulo 3, verso 14, la iglesia de la Odisea. El verso 15 le dice, yo conozco tus obras. Ok, a las 7 iglesias de Apocalipsis se les dice que el Señor conoce sus obras. Por lo tanto, quiero sacar un resultado. Si la fe, que es certeza, que es convicción, que nos sirve para la salvación, nos sirve para el entendimiento, nos sirve para un estilo de vida, para alcanzar buen testimonio, en tener entendimiento, si esa fe, con todo lo que los hombres de fe hicieron, está en nuestra vida,
necesariamente debe ser manifestada por las obras que cada uno de nosotros podamos dar a luz. No hay una persona que pueda decir que tiene fe, pero que no está trabajando en el Señor y no está manifestando en Dios las obras bíblicas. La persona salva tiene necesariamente que manifestar las obras de justicia. Muy bien, voy a ir parando porque yo le dije a Myron que íbamos a tener 40 minutos de enseñanza y que íbamos a tener tiempo para las preguntas. Así que voy a tratar de dejar este tiempecito porque ya se me fueron justamente los 40 minutos para poder hablar de la fe y las preguntas que ustedes puedan tener, porque este tema es muy extenso. Por ejemplo, hay temas como este, cada uno tenemos una medida de fe que nos ha sido dada. También dice que la fe es puesta a prueba. La fe mucho más preciosa que el oro, esto dice 1 Pedro capítulo 1, verso 7, es probada por fuego. Así que tenemos necesidad, todos nosotros, de poder entender que es un fundamento, pero que tenemos que ir creciendo en fe. Muy bien, quiero parar acá para saber si alguno de ustedes tiene preguntas. Yo tengo una pregunta. Cuando Dios dice que Dios nos da una medida de fe, o sea, a todos nos dio la misma cantidad, por decirle algo, y depende cómo nosotros utilicemos la fe, Sí, o nos dio cada uno, o sea, unos menos, otros más, no es así, ¿va? no porque la palabra cuando el Señor, los discípulos le hablan al Señor Jesucristo y le piden y le dice, aumentanos la fe, entonces el Señor los lleva a la enseñanza de la semilla de mostaza y les dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y se haría. Después se enfrentan en ese mismo contexto a un endemoniado y el endemoniado no sale con los discípulos y llegan con Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y todos han pensado que el género al que se refería era el demonio. Entonces, para que el demonio se vaya, tenemos que ayunar mucho y tenemos que orar mucho para tener poder y que el demonio salga. Pero Dios se estaba refiriendo a la fe, no se estaba refiriendo al Mm, demonio. Esto quiere decir que el nivel de consagración, de entrega, de búsqueda, necesariamente va a hacer que tu fe se desarrolle, se fortalezca. Y entonces vamos a tener una fe fortalecida. Y no está hablando de la cantidad de fe, sino que la naturaleza de la fe. Es pequeña la semilla, pero tiene tal naturaleza que puede crecer grande. Puede crecer grande, pero esto es con oración y ayuno, porque para orar y para ayunar se necesita fe. O sea, que yo incline mi cabeza y que empiece a hablar con alguien que no lo tengo enfrente, que empiece a llorar con alguien, que empiece a sentirme consolado, que empiece a sentirme compungido, porque sé que el Padre está ahí, se necesita fe. Todos tenemos una medida de fe, pero no todos la estamos haciendo crecer de la misma forma. ¿Ok? ¿Alguien más? Wow, se nos pasa el tiempo y no tienen preguntas. Perdón, Sí, sí. Dime, Mike. cuando hablando de este tema que usted ha mencionado ahorita, o sea que cuando hablamos de la medida de fe es como esa semilla, pero que al final de nosotros depende el crecimiento y su fruto, digamos. Claro, claro. Porque te das cuenta en los hombres de fe que la utilizaron, la cuidaron, la cultivaron para poder ofrecerle a Dios, agradar a Dios, prepararle al Señor, obedecer al Señor. Y fue una fe que creció a tal grado que hoy somos llamados hijos de Abraham porque es un hombre de fe. Entonces sí, a todos Dios nos dio una medida de fe. Y cuando recibimos a Jesucristo, esa fe espiritual obra y trabaja en nosotros, abre espacios para que nosotros podamos empezar a vivir una vida en el espíritu, una vida sobrenatural. Amén. Muy bien, ¿alguien más de los 24 participantes? Yo quería
contar. Fíjate que cuando nosotros pasamos de ser centroamericanos a empezar a conocer una doctrina donde se daba, pues, aprendimos otras cosas. Hubo un profeta que nos dijo que había una casa nueva para nosotros y nosotros ya llevábamos muchos años de estar pagando la casa chiquita. Y esto que les estoy contando trajo cientos de miles de enseñanzas a nosotros como familia, porque pudimos conocer a Dios a otro nivel. Sin embargo, creo que muchas veces nosotros nos escudamos en la fe para evadir responsabilidades, ¿verdad? Porque no podemos agarrar un pedazo de la Biblia y tener fe en este pedazo, pero olvidar que Dios dice que hay un orden en la casa, que quién se va a poner a construir una casa grande o cualquier tipo de casa si no sabe cómo la va a concluir, ¿verdad? Entonces, creo que la fe es un asunto de mucha responsabilidad también y que, bueno, ponete, es más fácil decir, yo lo voy a creer a Dios y lo voy a creer a Dios, que esforzarme por hacer algo que está en mis manos, que tengo que hacer, y después si todo sale mal, si perdí mi casa, la culpa la tiene Dios y la tiene el profeta y la tiene el pastor, ¿verdad? Sí, Eso sí. quería compartir. Sí, gracias por el ejemplo, muy bueno, porque a veces la gente dice, yo me meto por fe a esta deuda, como lo que tú estás diciendo. Yo me meto por fe, pero eso no es fe. Si Dios no te lo ha hablado, no es fe. La fe es como cuando Dios habla, yo obedezco, porque Noé no se metió a hacer un arca porque él tenía fe. Noé se metió a hacer un arca porque recibió un mandato de Dios. Cuando Elías oró por fuego e hizo toda esa locura y pidió que echaran agua y más agua y 3 veces que le echaran agua, él cuando empieza su oración dice, Señor, sea notorio que soy profeta tuyo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. O sea que él no se la inventó ahí, Dios ya le había dicho qué hacer. Entonces la fe, por eso es un tema de convicción y de fundamento, porque el primer fundamento que nosotros tenemos para creerle a Dios es esta bendita palabra. Así que tenemos una medida de fe, está la palabra de Dios que guía y hace crecer nuestra fe y están nuestras disciplinas que cuidan y cultivan nuestra fe. No es, como yo soy un hombre de fe, entonces no me meto, no. Es por la fe me meto a buscar a Dios porque quiero agradarle con mi fe. ¿Alguien más? Gracias. ¿A ti? Y yo. Sí. Vos nos enseñaste, creo yo, no recuerdo muy bien, acerca del el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el amor y las manifestaciones. Sí, ¿verdad? Sí, las manifestaciones del Espíritu. Una de las manifestaciones del Espíritu es la fe, ¿verdad? Pero podemos decir que la fe también radica en el amor, porque pues ese es como el fruto, ¿verdad? O sea, el amor es el fruto, pero dentro del fruto está la manifestación que es la fe. Entonces podemos como anclar la fe y el amor. En cuanto más amo a Dios, más fe tengo o ¿cómo sería? Sí, sí, sí. Yo lo represento como una naranja. Cuando el fruto del Espíritu es como una naranja, la partís y está hecho de varios gajitos, ¿verdad? Y está el amor, gozo, paz, paciencia, pero el fruto es el mismo fruto con diferentes expresiones, pero es el mismo, están interrelacionadas, son de la misma naturaleza, tienen una semilla, vienen de la misma rama. Entonces, sí, efectivamente, la Biblia dice en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Vuelve a unir el amor con la fe. Y como vos bien decís, cuando uno más ama a Dios, más le cree y más fiel le sos. Recordate que en Gálatas 5, que estás refiriéndote a Gálatas 5:22, acerca del fruto del Espíritu, ahí está manifestándose la fe como un fruto. Hoy estamos hablando del fundamento de nuestra fe, que le creemos a Dios, le somos fieles. Ahí ya se desarrolló un fruto. Mi vida da a luz fe. Le soy fiel a Dios, camino con Dios a tal grado que los apóstoles, por esa fe, pudieron poner sus vidas. Por esa fe, pudieron ser martirizados y por amor al Señor. O sea que la fe está relacionada
con el amor, sí, efectivamente, es parte del fruto. Muy bien. ¿Alguien Buenas más? noches, pastor. Adelante. Buenas noches a todos. Yo tengo una preguntita. Mm, ¿Cómo se puede abordar a alguien que dice que tiene fe, que cree en Dios, pero que no tiene fe en las iglesias, que no cree en Sí, las iglesias? sí. Le puedes abordar como comenzamos esta reunión y me parece muy buena la pregunta. Tienes que decirle, tú estás en lo correcto, porque la Biblia no nos manda a tener fe en la iglesia, la Biblia nos manda a tener fe en Dios. Y toda la iglesia debe de tener como el sujeto de su fe Dios. Es que yo no le tengo fe al pastor, tienes razón. El pastor es hombre y es débil y ya nos lo han demostrado desde la Biblia todos los hombres de fe que cometieron errores. Yo no le tengo fe a la iglesia, tienes razón. No hay que tenerle fe a la iglesia porque te van a desanimar. Nuestra fe está puesta en Dios y yo tengo mi fe tan puesta en Dios que hay hermanos en la iglesia que me han desanimado, hay hermanos en la iglesia que me han quedado en plata, hay hermanos en la iglesia que me han mentido, hay hermanos en la iglesia, pero eso no tiene nada que ver porque mi fe está fincada, está anclada. Mi creer, mi convicción está anclado en Dios, porque la Biblia dice, y Jesús dijo, tened fe en Dios. Ahí hay que llevarlos. Ok, pastor, gracias. Sí, Bueno, para poder, digamos, para que vayan a la iglesia, ¿verdad? sí, sí, Abordaríamos así. sí, y para nosotros también, ¿verdad, Glorita? Ujú, Porque, ujú. sí, en la iglesia hay hombres que fallan y tenemos dificultades y hay carne y todos tenemos pies de barros. Entonces, nuestra fe está puesta en Dios. Por eso hay una gran migración de gente porque en la iglesia me dijeron y me sacaron la lengua. Sí, en todas las iglesias te van a sacar la lengua, te van a hacer cosas, pero tú tienes tu fe en Dios y sabes por qué Dios te llevó ahí y vas a crecer. Amén. Gracias, pastor. Y Muchas bueno, gracias. para servirte. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, a ver. Digamos, y la verdad es que cuando hicieron esa pregunta me encantó porque creo que al final estos espacios son para poder crecer también en este ámbito. Ujú, Pero cuando la persona, siento que cuando hacen esta clase de comentarios es muchas veces para excusar su no asistir a la iglesia, ¿verdad? ujú, Porque en algún punto lo usan como esa arma, ¿verdad? O sea, ellos sí creen en Dios, pero no en la iglesia, pero es para no ir, no por no solo no creer como en una persona, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿cómo- después de decirle que está en lo correcto, ¿cómo poder al final decirle que digamos, entiendo que también debemos amar a la iglesia, ¿verdad? Claro, Amar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que al final sí, todos somos parte de ese cuerpo. claro. ¿Cómo hacerle entender que también es parte de el poder asistir a la iglesia? Sí, por lo mismo que te decía o que les decía a todos, la persona de fe tiene que tener obras de fe. Si tienes fe, vas a manifestarlo por las obras. Y parte de las obras de fe es congregarse. ¿Por qué? Porque como lo tenemos en la palabra y nuestra fe, nuestra convicción tiene un fundamento, no es una creencia, tiene un fundamento. Aquí en la escritura dice que ninguno debe dejar de congregarse. Aquí en la escritura dice que donde están los hermanos juntos hay bendición y vida eterna. Aquí la escritura dice que hay traer todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Aquí la escritura dice que era el lugar donde se llevaban los enfermos para que fueran sanos y la palabra fluía. Entonces hay tantos versículos para poderles decir, si eres una persona de fe, necesitas ser parte de la iglesia. Pero tu fe debe estar fundamentada en Dios, no en la iglesia. Es que es importantísimo ustedes que nuestra fe esté en Dios y no en algo, Perfecto. alguien. Gracias, pastor. Bueno, si no hay nadie más que tenga preguntas. Yo, Buenas noches, hermanos. Hermano Tony, sí, dígame. fíjense que yo pienso que pues todos los cristianos que de alguna manera buscamos a Dios y que pues tratamos de agradarlo, yo pienso que parte de la responsabilidad que hablaban al inicio de tener fe, pues es agradar a Dios y la gran responsabilidad también de, pues, de dar buen testimonio y de buscarle, ¿verdad? La búsqueda constante. Pero para mí la fe es buscarle en todo momento, ¿verdad? Aunque a veces hay momentos en que
pues las situaciones de la vida, de salud, etcétera, como que nuestra fe flaquea, ¿verdad? Mi familia en este momento está pasando una situación bien, bien difícil. Tuvimos muy enfermo a mi papá, gracias a Dios ya lo operaron, está en el extranjero y se imagina, ha sido bien, bien difícil, pues él allá está recibiendo tratamientos, pero Dios ha abierto puertas donde nosotros menos no esperábamos, porque pues allá le habían gestionado hace años un seguro de salud, y pues ahorita nos está ayudando, pero yo sé que no es el seguro. Dios de alguna manera usó a mi hermana para agradar a las personas a donde ella tocó puertas, y mi papá ha sido atendido como hijo del rey. Entonces hay gratitud en el corazón de toda mi familia, en mi corazón. Hay mucha gratitud por la vida de mi papá. Mi papá pues algún día él va a dar su testimonio, primero Dios, pero parte de la responsabilidad y de lo que nos queda a nosotros y es esto, ¿verdad? De agradar a Dios en todo momento, ¿verdad? Mientras se pueda, ¿verdad? Y pues no es solo por el milagro, sino que tener fe de que Dios nos va a dar salud y que nos va a librar de esta pandemia, por supuesto cuidándonos, pero la fe siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, gracias por todas sus enseñanzas y pues las pocas veces que nosotros hemos podido asistir a la iglesia por todo esto que se nos ha venido, estoy hace casi un año. Entonces, estamos ahí pues pidiéndole a Dios misericordia, ¿verdad? Y gracias por sus enseñanzas, hermano Tony. Dios lo bendiga. Para servirle, pero de eso se trata justamente lo que usted dice. La fe flaquea, pero como dije que la fe era un estilo de vida, porque por fe andamos y no por vista, en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas, la fe nos sostiene para mantenernos en la posición, mantenernos en el lugar, mantenernos actuando como hijos de Dios. Ese es el punto con la fe. Si somos gente de fe, es porque nos mantenemos conectados al Señor, a pesar de que no tengamos la respuesta que nosotros esperamos que sea la solución. No lo recibí, como decía el pediatra de mis hijos, y yo les conté una vez, el pediatra y su hijo de 5 o 6 años desarrolló un cáncer y murió después de algunos tratamientos. Y él cuando predicaba decía, yo sé que Dios es mi sanador, pero si no sana, sigue siendo Dios. Así que esa es la parte de la fe donde trabaja la fidelidad. La fe no es solamente ver milagros. La fe es me mantengo a pesar de las circunstancias. Es un fundamento, es mi estilo de vida. Sigo creyendo. Como dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre de fe, un hombre de fe. Aquí tengo un mensaje, pero me gustaría, como fue en directo, fue por chat privado, me gustaría que me escribieras privado a mi WhatsApp también y yo te respondo y te hablo porque es un tema que me gustaría tratarlo privadamente también, ¿sí? Gracias entonces a que me escribió ahorita de manera privada. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta pública? ¿No? Buenas noches, Pastor Tony. Buenas noches, ¿cómo Solamente está? felicitarlo. Muy bien, muchas gracias. Solamente felicitarlo por el acercamiento que usted tiene para con nosotros, la importancia que tiene el saber cada día más de la Biblia, pues, y darle las gracias por su doctrina y por la forma en la que usted permite acercarnos y que salgamos de dudas, pues, de tantas situaciones. Que el Señor lo bendiga y que lo siga usando. Muchas gracias. Igualmente a usted. Y seguimos orando por su salud, sabiendo que Dios la sigue sosteniendo y una mujer de fe que se sostiene a pesar de toda circunstancia. Esperamos que todos nos sostengamos igual. Muy bien. Gracias. Si no hay nada más que hacer constar, con esta me despido.
porque ya le dije que no me iba a alargar mucho, pero siga por favor meditando en esto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos confirme, nos afirme. Gracias a todos por seguirse conectando y nos vamos a ver en 15 días, ¿de acuerdo? Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, gracias porque por la fe hoy nos podemos acercar a ti. Por la fe, ese conducto hermoso, Señor, podemos llegar ante el trono de la gracia, sabiendo que alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Por la fe, hoy podemos estar agradecidos, gozosos, podemos dormir en paz, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y el que tiene dificultad puede permanecer creyéndote en ti porque tiene fe en su corazón, porque es un estilo de vida y camina por fe y no por vista. En tus manos estamos, también reconociendo que por la fe alcanzamos la sanidad que tú en la cruz del Calvario pagaste. Alcanzamos la redención, alcanzamos, Señor, la transformación de vida. Bendice a cada uno de los que acá están y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga y gracias, Myron, por la oportunidad. Estamos siempre en contacto, ¿verdad? A usted, pastor, muchas gracias y gracias a todos los que se fueron conectar. Perdón si no pongo mi cámara, pero es por tema de señal que no puedo ponerla, pero sin duda alguna nos bendijo mucho esta palabra. Les recuerdo que nos vemos en 15 días a la misma hora, en el mismo canal, con el mismo link y todo. La predica de hace 15 días todavía no la he subido a YouTube, pero esta semana voy a estar trabajando en eso. Voy a subir la de hace 15 días y la de esta semana, para que el que quiera también pueda compartir. Abrirle a la dama. ¿Perdón? Perdón. Entonces ahí estamos, hermanos, que Dios los bendiga y primero Dios, pues nos vemos el domingo en la iglesia. Así que un fuerte abrazo y gracias a todos. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones a todos. Feliz noche.